¿Por qué? Porque yo podría predicarle aquí a usted cualquier cosa, pero en esta mañana no he venido a traerle tal vez un conocimiento humano, aunque el conocimiento humano es necesario. Le vengo a compartir lo que Dios ha hablado a mi vida y contándole una pequeña historia de cómo inició este 2019 para nosotros. No sé si me puedes regalar un poquito más de volumen, gracias. Y empezó con una confrontación para nosotros y especialmente para mí. Tuve una confrontación, 1 de enero, 7 de la mañana, una confrontación. Y usted dirá, ¿y qué es eso? ¿Qué es una confrontación? Pues hermano, se lo resumo en una palabra: cuando se viene el enemigo de frente contra usted y usted decide si ejerce la autoridad que Dios le ha dado o no la ejerce. Entonces, la palabra de Dios que le voy a compartir en esta mañana tiene que ver con el tema de la impiedad, pero más allá del ser impíos, de pronto alguien que conoce a Dios y se aparta y hace lo malo, tiene que ver con la iniquidad. Y el título de este mensaje es ¿cómo vencer la iniquidad en la familia? Suena fuerte, ¿cierto? Pero fue lo que Dios me permitió vivir el 1 de enero a las 7 de la mañana. Golpearon y el enemigo se levantó fuertemente, ¿sí? ¿A qué? A quererse meter en la casa, ¿cierto? Pero los que estamos en este lugar sabemos que nuestra guerra no es contra las personas, ¿cierto? Nuestra guerra es una guerra espiritual. Y no es las personas, no son las personas, es lo que hay dentro de las personas, ¿cierto? En otras oportunidades he tenido, en la redundancia, la oportunidad de compartirles que desde Adán y Eva, cuando deciden desobedecer a Dios, empezó a entrar la maldad en el corazón del hombre. Y desde ahí no ha parado hasta el día de hoy. Llámese como se llame, no importa la inclinación religiosa que usted tenga, hay maldad en los seres humanos. Y como hay maldad, pues también hay autoridad. Y la autoridad Dios la ha dejado para que nosotros la ejerzamos. Y cuando usted ejerce la autoridad, hermano, pues se le va a venir el mundo encima. Todos se van a levantar en contra de usted. Ah, no, este man es un fanático. Ah, no, este man desde que empezó a asistir por allá, lo perdimos, cambió, ¿sí? Eso es lo que le van a empezar a decir a ustedes. Pero de usted depende si le va a creer a Dios o le va a creer a lo que las personas empiecen a decir de usted. Perdóneme que sea un poco agresivo en esta mañana, pero esta palabra no se la puedo compartir tal vez así con parsimonia, tal vez así como menguando, tal vez como con desganas, porque es una palabra fuerte. ¿Cuántos somos padres acá? Levante su mano los papás. Padres y madres, ¿cierto? Y nuestra responsabilidad en esta tierra es velar por ¿quiénes? Por nuestros hijos, hermano, por nuestra casa. Es por eso que la familia la estableció Dios como principio de autoridad. Pero ojo con lo que vamos a hablar esta mañana, porque la familia no puede estar por encima de Dios. Cuando usted coloca a otra o a otras personas por encima de Dios y viola ese principio, que ya lo vamos a ver que está ahí establecido en la palabra, no nos espera nada bueno. El camino o el final es como cuando usted va a ver una película y al final ya sabe que lo que va a suceder es malo. Entonces quiero darle una pequeña definición de qué es esa palabra iniquidad. Usted dirá, uy, pero eso suena como a feo, ¿cierto? Como a algo malo. Pues sí, la iniquidad es un acto interno de obstinación contra Dios. Cuando usted no quiere obedecer, cuando a usted no le importa 5 que haya una autoridad por encima de usted, eso se llama iniquidad. Cuando usted quiere hacer su voluntad propia por encima de la voluntad de Dios, eso se llama iniquidad. Y entonces, como le estaba contando esa historia, vino el enemigo a mi casa, golpeó. Sí, señor, ¿qué se le ofrece? Usted aquí no puede entrar. La iniquidad no puede entrar a mi casa, porque yo tengo una responsabilidad. Mire, se la presento, estaba cantando, ¿cierto? Canta bonito. Ella es mi responsabilidad, junto con el otro muchacho que estaba por allá, dándole a la batería. Ellos son mi responsabilidad.
¿Y cuántos me siguen que nuestra responsabilidad la tenemos que cuidar? Nuestra responsabilidad la tenemos que defender, hermano. A capa y espada. Levántese el que se levante. A usted no le debe interesar quién se levante. Usted tiene que sacar la espada y tiene que pelear por lo que Dios le ha entregado. Amén. ¿Cuántos me siguen? Dele un fuerte aplauso al Señor, porque Él está obrando algo distinto en esta mañana en su vida. No lo estábamos cantando por cantarlo, lo estábamos cantando porque es una realidad. Así usted no lo pueda ver, Dios está obrando en su corazón. Dios está trayendo algo distinto para usted en este 2019. Yo aquí coloqué una frase y dice: año 2019, el año de la excelencia. ¿El año de qué? Eso. ¿Y la excelencia cómo se consigue, hermano? La excelencia se consigue con disciplina. La excelencia se consigue con sacrificio. La excelencia se consigue trabajando. La excelencia no viene porque nosotros simplemente, como lo vamos a leer, tengamos una ceguera espiritual y nos quedemos dormidos. Con que simplemente digamos que somos cristianos y venimos a una iglesia, eso es suficiente. Para Dios eso no es suficiente. A Dios no le interesa si usted viene a esta iglesia o no viene. A Dios lo que le interesa es su carácter. A lo que Dios le interesa es si usted ha cambiado su vida y si a usted le interesa seguirlo a Él. Eso es lo que a Dios le interesa. Y cuidar su familia, poner en primer lugar a Dios y después su familia. Si usted hace esto, déjeme decirle que el año 2019 va a ser exitoso para usted. Pero si usted no coloca esas prioridades en orden, desde hoy no va a pasar nada bueno. Y vamos a leerlo. ¿Quiere leerlo conmigo? Vamos a leer esta tremenda historia. Está en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Y antes de que el enemigo me llegara a golpear, yo me senté en la mesa de mi casa, abrí la palabra de Dios y lo que leí fue esta historia. ¿Cuántos ya encontraron la cita bíblica? Si no trajo Biblia, no se preocupe, aquí la vamos a colocar en las pantallas en 5, 4, 3. Meto en problemas a los muchachos del sonido a veces, pero este es el año de la excelencia, hermano. Vamos a ponerle agilidad a las cosas, amén. ¿Todos ya la encontraron? 1 Samuel 2:12. Dios es bueno. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne. Ojo a esa palabra, repita conmigo: cocía. Trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el candelero, en la marmita, y todo lo sacaba el garfio. El sacerdote lo tomaba, todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que santificaba: da carne que asar. Repita conmigo: que asar. Para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino como cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré como por la fuerza. Mire qué tremendo lo que estaba sucediendo aquí con estos personajes. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino fino. Amén. Si usted está tomando nota, quiero que anote ahí lo siguiente y coloque ahí. Primer punto de este mensaje es: padres. Nuevamente, levantemos la mano los padres. La gran mayoría aquí somos padres. Y los que no somos padres, levante ahora su mano, que somos hijos, ¿cierto? Tenemos que corregir, exhortar y reprender. Cuando nosotros no corregimos, no exhortamos y no reprendemos, vienen unas consecuencias bastante duras. Entonces estábamos leyendo la historia porque había un sacerdote que se llamaba ¿cómo? Elí. ¿Y cuál era la responsabilidad del sacerdote?
ministrar delante de la presencia de Dios, tenía que utilizar una vestimenta especial y la presencia de Dios moraba en ese lugar. Así como estamos aquí hoy en día en la iglesia, por eso las iglesias tienen esta estructura, ¿cómo se diría? Esta tarima, esta arquitectura, porque simulan lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Era el lugar donde venía la presencia de Dios a morar, ¿sí? Pero ¿qué pasó con Elí? Elí desafortunadamente descuidó su casa. Sucumbió ante lo que estaban haciendo sus hijos. Y sus hijos empezaron a hacer lo malo delante de Dios. Ya lo vamos a ver propiamente cuál fue el pecado de ellos. Pero el primer pecado, y si usted lo lee en el capítulo 1, cuando aparecen en escena Ana y Samuel, Elí ya traía una ceguera espiritual. Vino Ana a ofrecer a su hijo, primero no tenía un hijo y le pidió a Dios un hijo. Cuando Dios le concede el hijo, ella lo ofrece para el servicio de Dios. Pero Elí y los hijos de Elí, que eran bien pervertidos, impíos, ahí dice, como lo estábamos leyendo, que no tenían el conocimiento de Dios. Pero le quiero adicionar algo a esa palabra impío, y es que impío no solo es el que no conoce a Dios, como lo dice ahí, pero esa palabra conocer viene del hebreo, que tiene que ver más es con que tiene una intimidad con Dios. Entonces, no quiere decir que usted no conozca a Dios. Usted puede venir a la iglesia, pero no ha tenido un encuentro con Dios. Si usted no se ha encontrado con Dios, le va a ser muy difícil poder seguir a Dios. Pero no quiero ahondar en el tema de encontrar a Dios. Quiero andar en el tema de que Elí ya venía mal desde el capítulo 1 y le dice a Ana: ¿qué le pasa? Está borracha, vaya, digiera su vino, piérdase para su casa. Porque el hombre no estaba atento a lo que Dios estaba haciendo. ¿Y qué estaba haciendo Dios? Estaba escogiendo un sacerdote que iba a ser puro, que estaba siendo santo. Era lo que Dios estaba obrando ahí en esa familia pequeña. Dios utiliza lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Entonces Elí ya venía mal. Elí estaba haciendo la obra de Dios, pero como a él le parecía. Y como lo acabamos de leer, pues sus hijos empezaron a coger de las ofrendas y había ahí por eso les dije que repitiéramos la palabra cocida, porque de acuerdo a las leyes de los levitas, ellos solo tenían derecho a recibir una parte de esa carne, no toda. Nosotros como siervos de Dios no tenemos derecho a meter la mano, como lo hacían ellos allá en el garfio, y extraer para nuestro beneficio propio. Todo lo que hacemos aquí sirviendo en la casa de Dios, lo hacemos bajo los principios bíblicos. Porque si no lo hacemos bajo los principios bíblicos, nos metemos en problemas con Dios. Y no es la voluntad del hombre, no es la voluntad del pastor, no es como nosotros lo queramos hacer, es como Dios ya lo estableció. ¿Y cómo decía que tenían que coger la carne? Dígalo duro. Cocida, cocinada. ¿Y ellos cómo la querían? ¿Cómo decía en versículo más adelante? Cruda. ¿Para qué? ¿Por qué la querían coger cruda? Dedúzcalo usted mismo. Señor, para venderla. ¿Para qué más? Para guardarla. ¿Para qué más? ¿Y cómo se llama eso? Si yo le digo a usted rebeldía, pero présteme atención al pecado que hay detrás de eso. Si yo le digo a usted, usted tiene derecho al 10% de este dinero y usted coge el 20%, ¿cómo se llama eso? Robar. Eso era lo que estaban haciendo los hijos de Elí. Y si usted profundiza un poco más, ese asado era la representación del Cordero de Dios. Cuando se presentaba la carne asada, el olor grato que subía delante de la presencia de Dios representa la muerte del Señor Jesús en la cruz. Él entregó su cuerpo, entregó su sangre y fue molida en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos salvación. Y entonces ellos a eso, ¿qué quiere decir cuando les decían: oiga, usted tome la carne, pero solo puede consumir el 10% de la que está cocinada y el resto hácela y preséntela delante de Dios? Y antes tenían el descaro de decir: no, pues si usted no me la quiere dar, tranquilo, déjeme la que yo meto el garfio y si no la tomo, ¿cómo?
a la fuerza. ¿Ve lo que pasa hoy en día? Como padres estamos cegados espiritualmente y no sabemos lo que están haciendo nuestros hijos. Así estén viniendo a la iglesia. Porque estos eran sacerdotes, estaban en la iglesia, pero el hecho de que usted, hay una frase célebre, entre a un garaje no quiere decir que usted es un carro. El hecho de que usted venga a una iglesia no quiere decir que usted ha nacido de nuevo, que usted conoce a Dios y que usted tiene una relación con Dios. Eso es lo que marca la diferencia. Entonces hay 4 pecados, si usted lo quiere anotar ahí, que están representados en cada uno de los siguientes versículos. En el versículo 12 habla de la impiedad. Impiedad, que es que usted sabe hacer lo bueno, pero no lo hace. Usted conoce a Dios, pero no le interesa, quiere hacer su voluntad. Por eso hablamos de iniquidad. ¿Cuántos me siguen hasta ahí? Versículo 15, desobedece. Entonces, le habían dicho que tomara la 10ª parte y no, ellos querían cogerla toda. ¿Y eso cómo se llama? Robar. ¿Podrá el hombre robar a Dios? Les hago esa pregunta en esta mañana. ¿Ustedes creen que como hombres podemos robar a Dios? No es posible. Versículo 15, la desobediencia. Versículo 16, el robo. Y versículo 17, el menosprecio a la obra de Dios. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, versículo 17, porque los hombres que menospreciaban las ofrendas de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que menosprecia la obra de Dios. Lo que Dios quiere hacer en su vida le importa 5. Eso era lo que pasaba con los hijos de Elí, que más adelante ahorita vamos a ver cómo se llamaban, Ofni y Fines. Y los hijos de Elí, yo le hago una pregunta, listo, ellos tienen su responsabilidad, pero la responsabilidad mayor, ¿sobre quién viene? ¿Quién era el que los tenía que orientar? ¿Quién era el que los tenía que guiar? ¿De quién era esa responsabilidad? Del Padre. Por eso le hago la pregunta a usted, hermano, en esta mañana. Tenemos esa responsabilidad con nuestros hijos. Cuando nosotros veamos a nuestros hijos que están haciendo lo malo, los tenemos que corregir, porque si no van a venir esos pecados que acabábamos de leer. Va a venir la impiedad, va a venir la desobediencia, va a venir el robo y va a menospreciar lo que Dios quiere hacer con ellos. ¿Cuántos me siguen hasta acá? Y usted me dirá, bueno, sí, pastor, eso es fácil decirlo, pero ¿y cómo lo hago en el día a día? Cuando mi hijo se levanta por la mañana y ni me escucha, cuando ya es, me perdona la expresión, un jayanazo grande que se manda solo, ¿dejó de ser su responsabilidad? No. Los hijos son responsabilidad hasta el último día. Que después de los 18 años se vaya, eso es según las leyes, pero los hijos son para toda la vida. Y nuestra responsabilidad, más que una guianza, material, es una guianza espiritual. Eso fue lo que Elí no hizo, no los guió por el camino correcto. Entonces, ¿qué le faltó a Elí? Orar y tener el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya moraba sobre los sacerdotes, para poder tener el discernimiento y poder guiar a su hijo o sus hijos por el camino que corresponde. Entonces ustedes me preguntan, y si mi casa, mi hijo está desobediente, rebelde, está robando, está haciendo lo malo, ¿yo qué hago? Ore, vaya delante de Dios, y más que orar, esté atento a lo que el Espíritu Santo le está mostrando, lo que le está revelando en su corazón. Como les dije esa historia, cuando llegó el pecado en la mañana y yo no hubiera estado atento y lo dejo seguir, ¿qué hubiera pasado con mi casa? ¿A qué estaba exponiendo yo a mi esposa y a mi hijo? ¿Me hago comprender? Tengo que estar atento, tengo que saber lo que está pasando. Yo no puedo permitir que venga el enemigo y haga con mi casa lo que quiera y yo me quede como un pelele, como le pasó a Elí. Se quedó esperando a ver qué pasaba. Pero déjeme decirle que esta historia se pone aún peor, porque cuando usted no reprende, este es el segundo punto, si los padres no reprendemos a los hijos cuando es debido, cuando corresponde, a su tiempo y no superficialmente,
no vamos a poder ver el fruto. Le explico con un ejemplo. Si el niño empieza aquí a molestar y usted lo deja que moleste, ay papito, ahorita no moleste, y sigue molestando y usted lo deja, pum, rompió este jarrón y usted lo deja y viene y tumbó esta cabina y usted como papá lo deja y viene y agarra una piedra y rompe esto, ¿sí? Yo le digo una cosa, si desde el primer momento que el niño empezó a molestar, usted pudo haber evitado lo demás. Claro, eso es lo que Dios está hablando. La reprensión se tiene que hacer en el momento que corresponde, en el momento justo. Si usted hace la corrección ya después, decía mi hijo cuando estaba pequeñito, se acabó, ya para qué. Cuando usted no hace como padre, le estoy hablando en esta mañana tanto a los padres como a los hijos, hijo, cuando su papá lo reprenda, obedézcale. Así su papá conozca a Dios o no conozca a Dios, es la autoridad que Dios estableció. Y si usted vive en la casa de sus papás, debe someterse a las reglas de la casa de sus papás. Así está equivocado. Dios lo estableció. Y usted podrá decir, es injusto, pero esa es la autoridad. ¿Y cuál es el problema de Elí? Como lo decíamos, la iniquidad es no quererse someter a la autoridad. Querer hacer lo que a usted le parece, querer hacer lo que usted cree que está bien, pero eso no es la voluntad de Dios, porque al final trae un camino de muerte. Vamos a verlo en el versículo 22 y 26, ahí adelantico. Versículo 22. Pero Elí era como muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes? No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Qué pasó aquí en estos 4 versículos que acabamos de leer? ¿Elí reprendió a sus hijos? ¿Está seguro? ¿Sí los reprendió? A ver, ¿sí los reprendió o no los reprendió? Vamos a volverlo a leer. Hay que estar atentos a lo que estamos leyendo, por favor. Miren, versículo 23. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, vea, se lo voy a decir así. No, mi ternurita, no, mi corazón, no lo haga, nené, porque lo que usted está haciendo está malo. Yo le hago una pregunta, ¿así se corrige un hijo? A los hijos hay que hablarles con amor. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Pero cuando ya viene el pecado, ¿qué es lo que sucedió aquí? Hermano, usted no puede entrar a corregir con amor, porque también la Biblia dice que debe haber exhortación y hay una vara para corregir. Ya no era el momento de entrar a preocuparse por la fama, que es lo que decía ya en el versículo. Ya no es momento de entrar a preocuparse por el qué dirán. Ya es momento en el cual ellos estaban jugando con su vida, porque si usted lo lee en Levíticos, el sacerdote que hacía lo malo delante de la presencia de Dios, ¿qué le pasaba? Se moría, porque Dios es santo y Él no puede convivir con el pecado. No tiene ninguna comunión. ¿Quién? ¿La luz con quién? Con las tinieblas. No pueden convivir. Eso no puede pasar. Entonces, ¿qué le pasó a Elí? Pues sí, él corrigió a sus hijos. Y hay gente que lo hace. Pero la forma en como usted debe de guiar a sus hijos, de exhortarlo, cuando ya cometió lo malo, cuando ya hizo el pecado, es para que ellos cambien, es para que haya una reflexión.
Más allá del maltrato físico, que tampoco estoy de acuerdo con eso, tampoco le estoy diciendo esta mañana, muela a su hijo a palo, porque en el siglo XIX era así, ¿cierto? La letra con sangre entra. No, a veces hay cosas, mire, déjeme decirle que esto lo estoy sintiendo de parte de Dios. Hay familias donde el papá es un celular y donde la mamá es una tableta. Y usted ve que están reunidos en el comedor y el papá está diciendo, vamos a orar por los alimentos. Sí, señor, ya voy. ¿Qué? ¿Ah? Eso genera una desconexión total de la realidad. No quiere decir que usted no pueda utilizar los dispositivos electrónicos, utilícelos, son una bendición, ¿no? Yo le decía a Carlitos cuando llegamos que ya no tengo que digitar una clave, sino desde el celular apago y prendo la alarma. Bueno, ¿no? Pero yo no puedo permitir que un aparato de estos se robe mi vida, pierda la comunicación con mi familia, pierda la comunicación con mis hijos. Y peor aún, si yo se lo suelto a un niño de 5 años. ¿Usted cree que está en la edad de administrar lo que está viendo y lo que está haciendo con ese aparato? No. Y no solamente le sucede a los niños, le sucede a los grandes. Más le sucede a los grandes. Hay un mundo con el que usted se conecta. Hay personas que usted nunca conoce y puede entablar una relación por ahí, por ese aparato. Hay personas a las que usted le dice, entrégueme el celular. Vamos a hacer aquí un reto los dos. Lo reto a que me entregue el celular. Vamos a tener una semana usted sin su celular. Y la gente le dice, no puedo. Esa es mi vida. Así lo dicen. Entonces yo le digo a usted, hay personas que ya cambiaron su vida por un aparato como estos. Hay personas que ya cambiaron su familia por un aparato como estos. Vuelvo y le repito porque después me van a decir, uy, no, pastor, usted ya dijo que esos aparatos son del diablo. No, no he dicho eso. Tengo testigos de lo que estoy diciendo hoy. No son las cosas, no son los aparatos. Es la forma como usted los utiliza. Es como usted administra lo que Dios le da para hacer bendición para su familia. Decía un pastor que estuvo predicando aquí hace un tiempo, cuando algo ya domine su vida, préstele atención, porque nada puede dominar su vida, ni los aparatos, ni el trabajo, ni las deudas, ni las responsabilidades, nada puede gobernar su vida. Su vida debe ser gobernada ¿por quién? Dios es la fuente inagotable de vida. Si nuestra vida es gobernada por Dios, vamos a tener vida y vamos a tener vida en abundancia para poderla compartir a otras personas. Pero si Dios no es su fuente inagotable de vida, hermano, ¿cómo va a ser usted testimonio y ejemplo para otros? Es muy difícil. Pero yo le quiero decir una cosa. ¿Qué le pasó a Elí? ¿O qué nos pasa a nosotros? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no, o mejor dicho, cambio la pregunta, ¿cómo podemos contrarrestar una situación de estas? ¿Cómo podemos reversar cuando no reprendimos en el momento que teníamos que hacerlo y las cosas ya se fueron largas? ¿Será que ya no hay nada que hacer? ¿Será que apague y vámonos? Sí hay algo que hacer, siempre hay oportunidad. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. En nosotros siempre va a haber falla. El ser humano que diga que es santo es mentiroso, dice la palabra de Dios. Es por eso que, ¿qué fue lo que le pasó a Elí? Exceso de confianza. Creemos que nos la sabemos todas. Creemos que somos los chachos del paseo. Que cuando viene una situación, no, esta deuda yo la tapo aquí, yo la tapo allá. Cuando venga otra deuda, entonces consigo algo gota a gota y con este hago aquí y hago allá. Y somos los que armamos y desarmamos, movemos y hacemos y deshacemos, ¿sí? Y nunca nos detenemos por un instante a preguntarle a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que quieres hacer con mi vida? Esta situación que ya se me salió de las manos, tú tienes el control. Cuando nosotros somos orgullosos, ¿qué fue lo que le pasó a Elí? Porque él llevaba muchos años. ¿Sí ve que ya ahí en el versículo 22 decía que ya era viejo? Cuando usted hace una labor por muchos años, usted cree que usted es el experto
Usted ya cree que sabe cómo funciona el mundo. Pero déjeme decirle que el mundo cambia, las cosas cambian todo el tiempo. Y si nosotros teníamos un conocimiento hoy, ya mañana ese conocimiento cambió. Las empresas que se quedaron con el cuento de la máquina de escribir y de la impresora y que no han actualizado ¿cierto, ingeniero? Sus sistemas y no se han subido a la nube y no saben de cómo funciona hoy en día el mundo, pues se quedaron obsoletas. Y hay muchos ejemplos. Y eso sucede en la Biblia. La persona que se queda parsimoniosa, como le pasó a Elí, pues va a venir y va a pasar. Primero hubo una muerte espiritual de sus hijos porque hacían lo malo y su padre no los reprendió. Ahora vamos a ver cuando las cosas se ponen tan graves que pasan de la muerte espiritual a la muerte física. Y ahí sí yo le digo una cosa, después de que se muera, ahí sí que podemos hacer. Ahí sí ya no hay solución. Mientras haya vida hay esperanza, mientras haya vida hay oportunidad, pero cuando ya llegas a ese punto, ya no tenemos nada que hacer. Es por eso que como padres no nos debemos de preocupar por lo superficial. Sí, hay que darle al niño la comida, el vestido, eso es nuestra preocupación diaria. Pero más allá de la preocupación física, es la preocupación espiritual. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted sabe qué es lo que su hijo hace? ¿Usted sabe cuáles son las páginas que consulta? ¿Usted sabe con quiénes se relaciona? ¿Cuáles son sus amigos? ¿Qué pasa después de que se acaban las jornadas de clase, los que todavía van al colegio o los que van a la universidad? Si tiene algún problema de drogas, ¿usted lo sabe como padre? ¿Sabe por qué? Porque estamos preocupados por lo superficial, por lo que pasa por fuera, por el exterior, por la apariencia. A Dios la apariencia no le importa. La apariencia la podemos conseguir. La apariencia a veces simplemente es una muestra de algo que nuestros ojos puedan ver, pero nuestro corazón, que es lo que realmente tenemos que cuidar, puede estar perdido y puede estar dentro de nuestra casa y no podemos saberlo. Tercer punto, para ir avanzando y concluyendo este mensaje. Quiero hablarle a los padres y a los hijos en este tercer punto. Y anote lo siguiente: los sacrificios de la familia no deben ir por encima de Dios. Repita conmigo: los sacrificios de la familia no deben ir por encima de los sacrificios de Dios. Versículo 29 y 30. Mire lo que pasó aquí. Cómo las cosas se pusieron tan graves. Porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo. ¿Y has honrado a quién? ¿Más que a quién? Engordándolos de lo principal de las ofrendas de mi pueblo de Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo he dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, o sea, por siempre. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán despreciados. Versículo 34. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finnes, ambos que morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. ¿Cuál fue el error ya final, garrafal, que cometió Elí? Puso por encima a su familia. Los nombró como sacerdotes cuando ni siquiera conocían a Dios. Eran impíos. ¿Ve lo que pasa? Cuando usted decide conocer a Dios, cuando usted decide tener una relación con Dios, Dios le está diciendo en esta mañana: las cosas conmigo son serias. Dios no es un juego. A Dios yo no le puedo decir hoy:
Sí, Señor, es que estaba aprendiendo, es que estaba jugando, es que estábamos tratando de hacer un ministerio, pero pues no salió bien. Cuando pasa de la muerte espiritual, ya hay que tener cuidado, porque el siguiente paso es la muerte física. Después de que usted deje entrar lo malo a su casa, cuando a usted no le importe 5 lo que sucede en su casa, cuando usted no se quiera someter a la voluntad de Dios para su vida, cuando usted no se quiera someter a las autoridades que Dios ha dejado establecidas, llámese eclesiales o civiles, porque todas las dejó establecidas Dios, pues ese es el camino que viene, un camino de muerte. Pero yo le digo algo en esta mañana: ¿hay esperanza? ¿Hay solución? ¿En dónde está la solución en lo que estábamos leyendo? Lo estábamos leyendo ahí en la parte final. A pesar de que se levanten las cosas malas, siempre hay un remanente, siempre hay una oportunidad, siempre hay una palabra de Dios en su casa. Que en este caso, ¿quién era? Samuel. ¿Sí? En esta se desarrollaron 2 historias en paralelo. Discúlpeme si quise ser un poco fuerte y hacer énfasis en lo malo, pero a veces lo malo se le queda más grabado en la mente y en el conocimiento de las personas que lo bueno. Y mientras que los hijos de Eli pecaban y hacían lo malo y se acostaban con las mujeres, y uno diría: venga Dios, ¿y dónde está su justicia? ¿Por qué estos siguieron haciendo lo malo por años? Si usted lo lee en el capítulo 3, Moisés, antes de que se cumpliera esta palabra, pasaron 30 años. Fueron 30 años de pecado en la casa de Dios. Pero es que eso no es responsabilidad de Dios, eso es responsabilidad nuestra. En la forma como usted edifique a un niño, lo guíe en la verdad de la palabra de Dios, así es como va a crecer. O sea, esa no era responsabilidad solamente de ellos, también era responsabilidad de su papá. Entonces, el hecho de que hayan cosas malas, personas malas, el mundo es malo, todo lo que está a su alrededor es podrido, usted no se preocupe. Dios siempre lo va a guardar, Dios siempre lo va a respaldar y va a levantar un Samuel, va a levantar una Ana, una Elcana, que son los papás de Samuel. Así todo lo que suceda a su alrededor esté dañado, esté corrompido, usted no tenga temor, porque Dios está por encima. Y si usted coloca en prioridad a Dios, como lo estábamos leyendo en el versículo 22, si usted no invierte la prioridad, es donde usted va a ver la victoria. Si hasta el momento, le hago esta pregunta, en su vida las prioridades han estado invertidas y usted ha dejado a Dios por allá como en el último rincón de la billetera, ¿se ha visto que algunos lo sacan y lo tienen allá guardado? No se preocupe, todavía hay oportunidad. Hoy es un día especial para que su año comience con el pie derecho y le diga: Señor, no sé qué ha pasado en mi vida hasta ahora, pero a partir de hoy quiero levantarme en tu autoridad, quiero levantarme en tu orden, quiero darle orden a mi vida y quiero que tú tengas el primer lugar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo van a hacer en esta mañana? ¿Cuántos le van a decir: Señor, si hasta ahora he hecho lo malo, no lo sabía, perdóname? Pero cuando yo coloco mi voluntad y honro a Dios por encima de mi familia, Dios trae la bendición. Dios coloca las metas y los propósitos para que se puedan cumplir. Cuando usted ve que intentan sus fuerzas desarrollar un negocio, intentan sus fuerzas sacar adelante un estudio, intentan sus fuerzas sacar adelante unos hijos y no suceden las cosas, es porque las prioridades están invertidas, es porque usted ha colocado otras cosas en ese primer lugar. En ese primer lugar debe estar Dios y después de eso sí viene la familia. Si las prioridades están invertidas, no podemos pretender que la iniquidad de nuestra casa se sane, o es más, que no haya iniquidad en nuestra casa. Quiero ya para finalizar mostrarle 2 versículos para que usted vea que lo que hagan muchas veces nuestros padres o nuestros abuelos no define nuestro futuro. Y usted dirá: pero eso está como en contravía de lo que estaba diciendo. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de guiar y de cuidar, pero las decisiones que tomen nuestros hijos no son responsabilidad nuestra.
Si en nuestra casa hubo un buen ejemplo, ya podemos decir que nuestra responsabilidad ha sido cumplida. Hasta los 7 años, si usted pudo exhortar a su hijo con varita, con lo que tuvo que exhortarlo, exhórtelo. Y ahí en adelante, hable con él, dialogue, porque ya es una persona. Y muchas veces la reprensión física simplemente genera más rebeldía. ¿Estamos entendiendo lo que Dios nos está hablando en esta mañana? Amén. Quiero que vaya conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 6, versículo 33. Segundito. Primera de Crónicas. Perdón. Antes de Crónicas, ahí simplemente adelantico. Está Primera de Samuel 8, versículo del 1 al 3. Se lo voy a leer. Dice: aconteció que Samuel, envejecido, o sea, ya le pasaron los años a Samuel, al sacerdote que sí hizo las cosas bien delante de Dios, puso a sus hijos por jueces. Vea, le pasó lo mismo que le pasó a Elí sobre Israel. El nombre de su primogénito fue Joel y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de sus padres, antes se volvieron tras ¿qué? La avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Fíjese que aquí hasta este momento hay 2 ejemplos. El ejemplo de Elí, que era parsimonioso, muerto espiritualmente con ceguera, y que sus hijos ¿qué hicieron? Lo malo, ¿cierto? Pero viene el otro ejemplo, Samuel, que creció en sabiduría, que empezó a hacer bien las cosas, pero también puso a sus hijos por jueces, y los hijos ¿qué hicieron? Se desviaron, lo malo. Hasta aquí vamos en que los hijos de Samuel también hicieron lo malo. Pero déjeme decirle que encontré algo poderoso, encontré algo maravilloso, que a pesar de que nuestros abuelos y nuestros padres hayan hecho lo malo, nosotros tenemos la oportunidad de hacer lo bueno. ¿Quiere verlo? Primera de Crónicas, capítulo 6, versículo 33. Y tiene que ver con Samuel. Mire qué pasó. ¿Quién fue el hijo de Joel? De los 2 hijos de Samuel, Joel, él tuvo un hijo. Y vamos a ver quién fue ese hijo. Cuando lo encuentre ahí, diga fuerte, amén. Ya todos estamos ahí. Primera de Crónicas 6, 33. Y dice: estos pues con sus hijos ayudaban a los hijos de Coat, cantor, de Emán, el hijo de ¿quién? ¿Y el hijo de quién? Qué poderoso, qué maravilloso, qué sorpresa me di yo cuando encontré esto. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que el papá fue bueno, el abuelo fue bueno, el papá fue malo, porque ya habíamos leído allá en Primera de Samuel 8, que se pervertió, fue juez, pero fue un juez corrupto. El nieto, ¿cómo salió? Bueno. ¿Quién era Emán? Aquí a los salmistas, a los bibliólogos. ¿Quién era Emán? ¿Se acuerda que David tenía 3 principales? Asaf, Jedutún y el tercero era. Mire, David no hacía su estrategia militar con su general del ejército. Él hacía su estrategia militar con estos 3, con Asaf, con Emán y con Jedutún. Emán fue compositor de varios salmos. Si usted va y lee, allá hay algunos salmos que dice Salmo de Asaf, Salmo de Emán, Salmo de Jedutún. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que así nuestros padres o nuestros abuelos hayan hecho lo malo, nuestro destino no está fijado. Puede levantarse un remanente, hay una oportunidad de Dios. Pero ¿qué creen ustedes que hizo Emán para que su vida fuera distinta a la vida de su papá, que había hecho lo malo, que se había pervertido? ¿Qué creen ustedes que pudo haber hecho de diferente? ¿Qué creen que hizo con la iniquidad? ¿La aceptó o la echó fuera? Esa es la conclusión de esta mañana, hermanos. Tenemos que echar fuera de nuestras vidas la iniquidad. Tenemos que echar fuera de nuestras vidas las cosas dañinas, las cosas corrosivas, las cosas que perjudican el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen?
¿Cuántos creen que en esta mañana hay una oportunidad de parte de Dios para que nuestras familias sean bendecidas? En esta mañana hay una oportunidad para empezar un año 2019 correcto, un año 2019 con excelencia, un año 2019 donde vamos a poder ver la guianza de Dios. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer con la iniquidad? Echarla fuera. Y si usted le echa fuera hoy de su vida, nunca más va a volver. Quiero invitarle a que en esta mañana haga una oración conmigo para que esto suceda. Incline su rostro y simplemente dígale a Dios en esta mañana cómo está su vida delante de Él. ¿Cómo empezó este 2019? Tal vez yo no lo sé. Tal vez no sé si empezó en victoria, empezó en bendición, empezó bajo la guianza y la dirección de Dios. O por el contrario, han habido situaciones, han habido problemas, han habido luchas. Desde el 1 de diciembre hubo una pelea en su casa, hubo un problema. El enemigo se quiso levantar y vino a tocar a la puerta de su casa. No lo sé. Solo sé por el Espíritu Santo que en esta mañana hay oportunidad para salir de esa iniquidad. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, Padre, porque a partir de ahora, Señor, en este lugar hay padres que van a corregir, a exhortar y a reprender a sus hijos conforme a tu palabra, a guiarlos, Señor, por un camino y por una senda espiritual más que por una senda física, Señor. Gracias porque en esta mañana hay unos padres que aprenden, Señor, a exhortar, Señor, no superficialmente, sino que se van a la profundidad de lo que está sucediendo en el corazón de sus hijos. Pero también quiero orar, Señor, en esta mañana por los hijos que van a aceptar, Señor, la guianza que viene de parte de sus padres. Gracias, Señor, porque lo más importante es que te podamos dar ese primer lugar, Señor, en nuestra vida. Que nuestro primer lugar no sea nuestro trabajo, que nuestro primer lugar no sea nuestra familia, ni inclusive nuestros hijos. Que nuestro primer lugar no sea el ministerio, no sea la iglesia. Que nuestro primer lugar no sea tu obra, Señor. Queremos que el primer lugar, Señor, lo tomes tú. Y dile en esta mañana: Señor, te pido perdón si hasta hoy, Señor, ese primer lugar lo han ocupado otras cosas. A Dios te dice en esta mañana: a mí no me interesa lo que hayas tenido en primer lugar hasta aquí. Lo que me interesa es lo que quieras colocar en primer lugar a partir de ahora. Porque cosas poderosas van a venir para tu vida, cosas grandiosas que tú no has visto, que tú no has conocido y que ni siquiera te esperas, van a venir a tu vida desde el momento en que decidas colocar a Dios en el primer lugar y honrarlo y agradarlo con todo lo que tú hagas. Gracias te damos, Señor, porque aunque no te podamos ver, tú estás obrando. Tú estás obrando, estás sanando corazones en esta mañana. Sana, Señor, toda herida que haya en el corazón a causa del maltrato físico, Señor. Sana toda herida, Señor, a causa de la rebeldía, a causa del enojo, a causa de la ira, a causa del menosprecio, Señor. Hoy disponemos nuestro corazón para adorarte y para decirte que te amamos, que te pedimos perdón por lo malo que hemos hecho hasta ahora, pero que queremos empezar un año 2019 distinto. Señor, el corazón contrito y humillado tú no desprecias, Señor. Y así como Ana, Señor, entregó su corazón delante de ti y la llamaron fanática y la humillaron y le dijeron que estaba ebria. Señor, no nos importa lo que el mundo nos diga porque estemos en este lugar. A nosotros nos importa lo que tú pienses de nosotros. Eso es lo que verdaderamente importa, Señor.
Si nosotros te colocamos en ese primer lugar, vamos a poder sacar, Señor, toda imperfección de nuestras vidas, Señor. Vamos a poder sacar, Señor, toda impiedad, Señor, todo pecado. Vamos a poder sacar la iniquidad de nuestras casas, Señor. Lo que ha consumido en el pecado, Señor, y en la desolación. Si no podemos ver bendición hasta ahora, Señor, es porque hay cosas que corregir, Señor. Y no nos podemos quedar sentados como Elí, esperando a que las cosas cambien por sí solas. Necesitamos, Señor, ejercer la autoridad que tú nos has entregado para echar fuera toda iniquidad. Para decirle: no me conformo con lo que ha pasado hasta ahora en mi vida, sino que yo decido empezar a partir de este primer domingo de este año un nuevo tiempo en mi vida, un nuevo tiempo para mi casa, un nuevo tiempo para mi familia. No me conformo con lo que he visto hasta ahora, Señor, sino quiero ver tu poder, Señor. Quiero ver tu majestad. Quiero ver tu gloria, Señor. Y si para eso tengo que romper con toda raíz de iniquidad, Señor, ahora la echo fuera, Señor, de mi casa. Y declaro, Señor, que tú vas a quitar, Señor, la impiedad por santidad, Señor. Tú vas a quitar toda desobediencia y vas a traer obediencia, Señor. Tú vas a sacar todo robo, Señor, y vas a traer gozo, Señor, y vas a traer paz, Padre. Todo menosprecio, Señor, ahora será reemplazado por honra. Todo menosprecio será reemplazado por gloria, Señor. Y mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Dele un fuerte aplauso al Señor. Si usted cree que esa palabra es para usted en esta mañana, si usted cree que su casa es casa de Dios, si su casa, usted y su casa le van a servir a Dios, dele ese fuerte aplauso al Señor y dígale: Señor, a partir de ahora mi casa no va a ser lo que ha sido hasta ahora. Mi casa, Señor, es para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Amén. Muchas gracias te damos, Señor, por lo que has hecho en esta mañana. Aleluya. ¿Cuántos se van edificados con esta palabra? ¿Cuántos sienten que su vida es distinta a partir de ahora? Que hay cosas que hay que corregir. ¿Cuántos lo creen? Que hay cosas que hay que mejorar. Que no somos perfectos. Que no, lo que sucede en la casa de mi hermano no es lo mismo que sucede en mi casa. En la casa de cada uno de nosotros suceden cosas distintas. Pero no quiere decir que no hay respuesta, que no hay solución. Al contrario, Cristo es la respuesta. Cristo es la solución. Él entregó su vida en la cruz para que tengamos vida y para que en nuestras casas no haya más iniquidad. Amén. Quiero preguntar en esta mañana: ¿cuántos nos visitan por primera vez? ¿Cómo es tu nombre? Gonzalo. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor por la vida de Gonzalo? Gonzalo.